luego se le corta. Por favor, dígame sus nombres y de qué comunidad es. Bueno, mi nombre es Iván Santiago Payobamán, vengo de la comunidad Huigua Rayoloma. Huihuay Rayoloma. Huigua Rayoloma, sí. ¿Sí? Vamos a hacer unas preguntas. La siguiente sería, cuénteme, ¿cómo era este territorio cuando usted era niño o más joven? Cuando era más pequeño, se podría decir que, bueno, cuando yo era niño, la comunidad era bastante poblada, era bastante unida. Teníamos visitantes de algunas organizaciones como, se me fue, Visión Mundial. En las Navidades los niños solíamos ser agasajados con regalos como juguetes, fundas de caramelo, algo medio agradable, ¿no? Como niños a nosotros siempre nos gustaba, o sea, era bonito tener regalos de personas gringos, como solíamos decir, ¿no? Entonces era bonito, era bastante poblado, la comunidad en sí. Había días en las tardes que salíamos a jugar con los muchachos, los vecinos del barrio, entonces era bastante poblado. Muy Ujú. bien. ¿Qué es lo que más recuerda del campo? Lo que yo más recuerdo del campo sería la unidad, la minga que se suele llamar, ¿no? La minga, por ejemplo, antes solía ser había un vocal que en la parte más alta, en una lomita, gritaba a todo pulmón, entonces era el aviso de que íbamos a tener un trabajo, una minga, entonces las comunidades eran unidos, ¿no? Ya sea para minga de agua de riego, agua potable o para cualquier cosa. Entonces la gente salía y era bonito compartir con todos los vecinos. Al momento del almuerzo hacíamos una pamba mesa que se le dice, ¿no? ¿Ya? Entonces era bien bonito compartir alimentos, cada quien ponía su parte, o sea, todos ponían su parte y bueno, ese era la pamba mesa, ¿no? O sea, se Claro, podría muy decir bien. así. El agua, los bosques y los lugares de encuentro de esa época, ¿cómo eran? De mi época, verá, en este caso sí le podría decir que, por ejemplo, los árboles. En mi sector, bueno, extremadamente en mi sector Huigua Rayoloma no había, pero de ahí viajábamos unos 20, 30 minutos más hacia el sur. La presencia de los árboles, los pinos, era, era bastante, ¿cómo se puede? Numeroso se puede decir, bastante aglomerado los árboles. Era muy bonito, ¿no? En esos tiempos. Por ejemplo, había animalitos, claro que son salvajes, ¿no? Pero era bonito, pues tener, por ejemplo, en el sector de la hacienda que le solíamos llamar, había un poco de pinos, era un bosque que prácticamente albergaba algunos animalitos silvestres, entre uno de ellos estaba lo que son los lobos. Claro que los lobos, claro que son agresivos y todo, pero es bonito estar en contacto de la naturaleza con los animalitos silvestres. Por ejemplo, se me fue el cóndor, también había avistamientos del cóndor por la parte más alta. La producción del agua, por ejemplo, en un sector que se llama Mururco, antes teníamos bastantes metrajes cuadrados de colchones de agua, las cuales hace un par de meses atrás hice un sondeo, un breve sondeo, pero los colchones de agua que solía ver en mis tiempos, no, ya prácticamente ya fueron desvaneciendo, desapareciendo, entonces yo creo de que la presencia de árboles en la parte alta es muy fundamental para atraer la humedad también. Claro que tal vez podría consumir, pero al mismo tiempo está atrayendo la humedad, atrayendo la lluvia. Entonces, desde que toda esa parte de los pinos fue talado, los árboles, la sequía ha sido bastante visible, ¿no? Por ejemplo, los ríos han bajado su caudal, bastantísimo ha bajado su caudal. Y, por ejemplo, la gente hoy en día se ha optado por hacer terrenos de sembrío en lugares aledaños a los ríos. Y bueno, de este lado yo he visto que desde que perdió los árboles, los bosques, ha sido ha perjudicado bastante al ecosistema. Ya en ese sentido, ¿cuál sería su opinión y cuál ha sido el cambio más grande que ha vivido el territorio? El cambio más grande se podría decir también la migración, bastante la migración. Por ejemplo, he tenido amigos, vecinos, familiares que hoy por hoy está de moda pues viajar a los Estados Unidos. Muchos de ellos se van a vivir en Quito, o sea, se distribuyen por todas las provincias, ¿no? Pero lo que de algo estamos seguros es que en la misma comunidad ya no hay muchos jóvenes, se podría decir. Ya la cantidad de jóvenes es bastante disminuida, es bastante reducida. La mayor parte de comunidad solamente se puede observar a
personas de tercera edad y a personas adultas mayores, pero la presencia de jóvenes es bastante baja. Es muy ¿Cómo poca. eso ha afectado el cambio de vida en la comunidad? ¿Cómo eso afectó a la comunidad? El cambio de vida en la comunidad se podría decir que hoy en día, por ejemplo, ya no hay esa unidad, ya no hay la misma fuerza en las comunidades, ya no hay la misma organización, y ya no hay, ¿qué más se podría decir? Ya no hay, por ejemplo, hasta para hacer una fiesta hoy en día ya es diferente, ya no es lo mismo como antes. Por ejemplo, antes había unas reuniones evangélicas, las campañas que le llamábamos, había muchos jóvenes que aportaban con granito de arena, con cualquier cosita, entonces era muy visible. Aportaban con todo, entonces los jóvenes aportaban y entonces las campañas o cruzadas evangelísticas que se les llama, era más movido, era con más afluencia de gente, era un poco más alegre, digámoslo así, era más bonito. Más allá de lo físico, ¿hay otro lugar como cerros, algún río, árboles especiales que tengan, que cuenten alguna historia con algún significado? Puede ser incluso algo espiritual. A ver, en ese lado, déjeme recordar. eh, Hay nombres en los altos cerros, hay nombres que, por ejemplo, hay una parte del cerro que se llama, déjeme recordar, es un nombre quichua, es bastante interesante, Tururumí. ¿Ya? Exacto. Por ejemplo, toro Rumi, Rumi es una piedra. Entonces, si lo asociamos con toro y Rumi quiere decir un toro de piedra. ¿Por qué se le llama así a este sector? No es simplemente así por loco que le pusieron. Cuenta la historia de que a larga distancia, digamos 20, 30 kilómetros, a una distancia bastante larga, se podría ver la imagen de un toro forjado en una piedra. Pero mientras más te ibas cerca, te ibas acercando un poquito más, entonces llegabas y prácticamente no era nada, un montón de piedras nada más. Pero a distancias muy largas se veía y se visualizaba la imagen de un toro. Y, por ejemplo, hay otro que se llama el muro urco. En este caso tengo un poquito de dilema, ¿no? Este idioma quichua, el muro, que en una parte significa piedra, pero en otra parte muro significa colorido. Entonces, urco es cerro, es una combinación de decir cerro de piedra o también podría ser cerro de colores. ¿Por qué se dice así? Años atrás, recuerdo cuando yo era más muchacho, teníamos la presencia de la caída de la nevada en ese Mururco. Era muy bonito, a la larga se veía muy bonito, que toda la parte alta era casi como las faldas del Cotopaxi, rodeado de niebla. A veces cuando brillaba el sol, en cambio ahí se formaba como una especie de arco iris. Y yo creo de que desde ahí nace el nombre del Mururco. En otro caso también sería el Cerro de Piedras. Prácticamente podemos visualizar que, claro que hay tierra negra, todo, pero prácticamente si limpiamos un poco la tierra negra, lo que vamos a encontrar es pura piedra, piedra tras piedra. Otro de los más conocidos es el famoso Rumipungo, Rumpungo, ya. que hoy en día prácticamente ya se ha desaparecido del por qué se llamaba Rumipungo. Pungo, pues me parece que es una puerta y Rumi es una piedra. Entonces, ¿qué quiere decir? Se asocian eso y quiere decir puerta de piedra a Rumipungo. Entonces, cuentan nuestros abuelos de que, ¿por qué le bautizaron de Rumipungo? Porque antes, muchos años atrás, para llegar a ese cerro, ese pequeño cerro, digámoslo así, había que pasar una puertita de piedra que era muy bonito, con adornos y todo. Pero con el pasar de los años, con la visita de la humanidad, con la visita de las máquinas, esa puertita de piedra que le caracterizaba a Rumipungo desapareció y hoy en día prácticamente solamente es una vía común y cualquiera. Muy bien, muy Ujú. bien. Pensando en el futuro de su territorio, para sus hijos, para sus nietos, ¿qué es lo más importante que se debería proteger o cambiar en el territorio? Cambiar en el territorio y proteger, bueno, yo creo desde mi punto de vista, proteger sería primeramente nuestras culturas, nuestras tradiciones y bueno, eso sería para proteger y perdón, dijo, para otra, ¿qué dijo? Disculpe. Para proteger o cambiar el territorio. Y para proteger bueno, ese sería para proteger, ¿no? Para nuestras culturas, nuestras identidades, por ejemplo, nuestra lengua propia, ¿no? Yo creo que hasta yo me incluyo en esta juventud de que ya nos estamos olvidando el idioma que nativamente nosotros hablamos, que es el castellano. Y bueno, en ese lado sí soy un poquito más delicado. Muchos dicen que hablan español, pero es mentira. No hablamos de español, hablamos del castellano, que es muy diferente a hablar español. Entonces, por ejemplo, si vamos netamente a un idioma ecuatoriano, nosotros hablamos el quichua.
Entonces, imagínense, el idioma quichua, hay partes en las cuales las escuelas están influenciando a los niños que hablen quichua desde tempranas edades. Y para mí, bueno, a mí en lo personal es muy bonito. Hasta yo incluso a veces digo así en son de bromas, hasta para hacer una broma o joder a alguien, en quichua se ve un poco más didáctico, más simpático, digo, más gracioso. Entonces sería bueno que el idioma también no se desvanezca. Y bueno, de eso sería. ¿Qué haría falta para lograrlo, para fortalecer el idioma? Yo creo que sería profesores, profesores, ¿cómo se llamaría? Profesores lingüísticos sería, no sé si me puede ayudar en eso. Bilingües, puede ser. Bilingüe, exacto. Profesores en las escuelitas, en los colegios, aplicar un poco más a nuestro idioma original, ¿no? Originario de nuestras tierras, de lo que somos, de nuestra cultura, de todo eso. Yo creo que sería un profesor bilingüe. Por ejemplo, hay colegios que son bilingües, pero lastimosamente no cuentan con profesores, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sería desde escuelas y colegios, profesores bilingües. Finalmente, ¿qué le dijera a los jóvenes? A los jóvenes de hoy en día llamar a que no dejen de ser lo que somos, no dejen de ser de donde salimos, no se olviden de dónde salimos, no se olviden quiénes somos, no se olviden qué nos caracteriza de mucha gente, que no se olviden que nosotros somos de una etnia indígena, prácticamente tenemos una sangre guerrera y donde quiera que estés, siempre recuerda de dónde vienes y siempre recuerda cómo naciste o cómo saliste y ahora dónde eres. Nunca te olvides de ser ecuatoriano porque eso es lo que más vale. Y más que todo, nunca te olvides de ser indígena. Muchas gracias.